Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Timoteo Zambrano, secretario general del partido Cambiemos, que integra la coalición opositora Alianza Democrática y candidato a diputado por voto lista nacional. Gracias por estar con nosotros en el Gracias, Andrina. El voto es el gran transformador de una sociedad democrática, de tal manera que hay esas razones que son de fondo, que son de principio, que son de peso, frente a la otra alternativa de esos venezolanos que tú haces referencia, que creen en la violencia, creen en los atajos, en la salida rápida, en las invasiones, en que otro país no venga a resolver nuestros problemas, cosa que no va a ocurrir. Lo que es efectivamente cierto es que los venezolanos resolvamos nuestros problemas, y una ruta que la hemos dicho expresamente y muy claramente, que prepara para resolver nuestros conflictos pacíficamente, es la vía electoral, y eso es lo que hemos hecho. Es decir, yo creo que en este momento el país está respondiendo a eso que nosotros hemos expresado como una ruta para salir del conflicto, que es la vía electoral, porque se está expresando en todas las encuestas, más del 45% en este momento quiere participar, y lo ha expresado. A lo mejor cuando lleguemos al momento del 6 de diciembre, que ya se ha calentado totalmente el ambiente electoral, estaremos en presencia de más del 50%, y yo aspiro que sea más incluso del 55%, porque creo que la derrota de Trump nos va a dar un plus de por lo menos unos 5 puntos de mayor participación, y cuidado si no más, ¿no? ¿Por qué piensa que de esa parte de la política internacional las elecciones de Estados Unidos puede tener ese impacto en lo local en cuanto a las elecciones parlamentarias? Bueno, porque ese sector opositor, el radical, el extremista, introduce en la política venezolana a las grandes potencias, a la geopolítica, lamentablemente. Por lo tanto, sujeta su propia política a lo que pueda decir Washington, a lo que pueda decir Estados Unidos. Entonces, al final, lo que ocurre en Estados Unidos en el proceso electoral va a tener un enorme impacto en Venezuela, precisamente por eso, porque la otra parte, en ese momento de la polarización, que son estos grupos extremistas y radicales, bueno, sujetaron toda su política a lo que le decía Washington. Incluso fueron capaces de recibir una ola de dinero, una montaña de dinero, y bueno, pierde Trump, se quedan en la nada. Entonces, y yo creo que la gente se da cuenta que esa no es la ruta, dice, bueno, la ruta correcta es la ruta electoral. Desde el punto de vista legislativo, ¿cómo se puede manejar el tema de las propuestas para confrontar la crisis económica tan aguda que tiene en este momento Venezuela? Bueno, yo te voy a dar una opinión que la he mantenido más o menos a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Lo ideal es un cambio de modelo, pero eso es complejo, hablar de un cambio de modelo en el momento que tenemos una política, digamos, del lado gubernamental muy prefijada ideológicamente. Entonces es difícil entrar en un debate de esa naturaleza. ¿Que vendrá en su momento? Yo creo que vendrá. En cambio, sí creo que hay que tomar medidas, y esas medidas nos tienen que llevar a una economía mucho más abierta, con un papel fundamentalísimo, yo diría primigenio, del sector privado, porque el Estado ya no es el Estado todopoderoso que produce los dólares y que invierte, etcétera, y que hace todo lo que hacía el Estado venezolano. Eso se acabó. ¿A que tenemos que recuperarlo? Tenemos que recuperarlo. Pero creo que el papel del sector privado es fundamental para poder sacar de la crisis económica que tiene Venezuela, y así como la política tiene que resolver el problema político, el sector empresarial tiene que tener un papel fundamental en ese proceso. Y el Parlamento, esa nueva asamblea, tiene que jugar en combinación gobierno, sector privado, entre los tres de manera conjunta, para construir esa normalidad que pasa por tener una economía que funcione, que no funciona actualmente. Para que se active el sector privado hay una palabra fundamental, que es la confianza, y la confianza se gana con elementos como la seguridad jurídica. ¿Piensa usted que el argumento que ha planteado el Ejecutivo Nacional a través de la ley antibloqueo es un sustento legal que garantice al sector privado participar más en la economía nacional? Bueno, la ley antibloqueo tiene muchos detractores, ¿no? Obviamente,
porque se meten muchas cosas, ¿no? Y invade competencias de otros poderes. Por ejemplo, en el Poder Legislativo invade la competencia de legislar del Poder Legislativo. Eso no es aceptable, ¿no? Obviamente. Pero tampoco podemos colocarnos negacionistas a todo lo que se plantee desde el Ejecutivo. Pienso que es importante que esa ley debemos rescatar de ella temas que creo que son positivos, como por ejemplo lo que te decía inicialmente, que es el tema de la participación privada nacional y la participación privada internacional. Eso va a ser fundamental. Por eso nosotros desde Cambiemos estuvimos planteando la necesidad que gente del sector privado, empresarial, entraran a la Asamblea Nacional, porque era necesario que ellos estuvieran allí en el debate económico para llevar esto adelante, ¿no? Ahora, más allá de esa invasión que hace el Ejecutivo de las competencias del Legislativo, yo creo que tiene elementos positivos. Bueno, yo he dicho lo siguiente: la Constitución es la Constitución, y tú tienes que hacerle a esa ley, vamos a seguir llamando ley porque hay también un cuestionamiento sobre eso, bueno, toda una arquitectura normativa para que funcione. Y bueno, y yo creo que prestaremos nuestro concurso, tenderemos nuestra mano para construir de manera positiva estas tres partes, como te decía, para sacar adelante lo mejor de esa ley. Y veremos lo que no se puede sacar adelante. El tema legislativo es un tema grueso, importante, pero bueno, será a partir de la negociación, será a partir del entendimiento y del diálogo político que no tengo duda que la próxima asamblea va a rescatar. Zambrano, ¿cómo se desarrolla una campaña electoral en un contexto como el que vive Venezuela hoy, en fallas de servicios públicos, el tema de la gasolina, la movilidad de los candidatos, denuncias por alguna parte de los participantes de ventajismo político por parte de los oficialistas, y en el marco de todo eso, una pandemia? ¿Cómo se maneja una campaña electoral en estas condiciones sui generis? No, dificilísimo. Es decir, uno dice, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo logramos llegar hasta este punto, hasta acá, hasta este momento? Difícil, pero te voy a decir lo siguiente. Mira, yo expresé una oportunidad en una reunión de la mesa completa, la mesa de diálogo nacional, que se hizo con el presidente de la República. Yo le decía que así estuvieran cayendo bombas, teníamos que votar. Y hubo un momento también que tuvimos unos apagones, decía, bueno, así sea con una vela tenemos que votar. ¿Por qué? Porque con todas esas dificultades, Indrina, tú tienes que buscar una salida, crear las condiciones, que ha sido lo que ha hecho la Mesa de Diálogo Nacional, crear las condiciones pacíficas para dar una solución al conflicto. Y la vía electoral es la ruta que nos coloca en llegar a esa vía, digamos, a lo más pacífico que tiene el pueblo venezolano. Entonces, es algo como de principio que tenemos que construir, aún en esta dificultad. Pues una dificultad que tú la has descrito perfectamente, dificilísimo. Pero los partidos y la política tienen una cosa, que se van adaptando a los momentos difíciles que viven. Zambrano, la legitimidad de esta Asamblea Nacional, una vez electa, en cuanto a lo internacional, que ha habido tantas objeciones, ¿cómo se va a conseguir? ¿Cómo se puede lograr? No, me estoy riendo porque como vamos a tener los debates, ¿no? Será un momento en que uno pueda explicar extensamente lo que sería una ruta, pero sí tenemos una ruta para resolver ese problema antes del 20 de enero. El 20 de enero es la toma de posesión de Biden. Entonces creo que hay 2 o 3 etapas importantísimas. Estamos en la primera, que esto nos dará un resultado el 6 de diciembre. Luego entrará otra etapa con otros actores después del 6 de diciembre hasta el 5, por decirlo de una manera, y luego viene una etapa clave, que es desde el 6 de enero, ya con una nueva directiva de la Asamblea, al 20, que es el momento en que toma Biden el poder. Bueno, eso es un proceso que tenemos, estamos construyendo una solución para eso, ¿no? Y no es otra cosa que la participación de otros actores nacionales e internacionales para construir esa ruta, que sea una ruta en la cual
no solamente positiva, sino que le dé una salida con lo que tenemos, con el respeto a las instituciones que tenemos y además el papel que va a jugar la nueva asamblea, porque como comprenderán, tanto la comunidad internacional como Venezuela, ese va a ser un momento clave el año que viene, porque tú tienes que elegir contralor, tienes que elegir el nuevo fiscal, tienes que elegir un nuevo CNE, lo que es el TSJ tendrá que renovar buena parte de ella, es decir, la reinstitucionalización del país. Y bueno, y está la economía, que a eso tenemos que dedicarle un tiempo demasiado importante, en el desarrollo de la misma ley antibloqueo, que tendremos que escoger de ella lo positivo para poder avanzar en darle a Venezuela esa salida. Y en lo político, obviamente, con el rescate del diálogo político, que lo va a hacer la nueva Asamblea Nacional, y con una asamblea que es reconocida por las partes y una asamblea que tiene que marchar juntos entre todos los factores para construir esa normalidad, bueno, yo creo que ahí están los elementos esenciales para que el reconocimiento internacional pueda venir de la mano de las acciones que tengamos que ir ejecutando en ese tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Timoteo Zambrano, secretario general del partido Cambiemos, que integra la coalición opositora Alianza Democrática y candidato a diputado por voto lista nacional. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Y muchísimas gracias a ustedes también. Será hasta la próxima.